Calor y temperatura, ¿son lo mismo? Cuando empezamos el ciclo escolar, les explico yo lo que es rapidez, les explico lo que es velocidad y hacemos la comparación. Vemos que son conceptos totalmente diferentes. Mientras que la rapidez es una cantidad escalar, la velocidad es una cantidad vectorial, ¿sí? Es común que la gente confunda lo que es el calor y lo que es la temperatura. Vamos a ver, fíjate, hacemos lectura. La energía es una propiedad de la materia que se relaciona con la capacidad para transformar o formar o poner en movimiento un objeto. Otra manifestación de la energía es la temperatura. Si te das cuenta, este concepto de energía es la definición de qué es energía. Y una manifestación de la energía es la temperatura. ¿Sí? Bueno, y una vez que ya sabemos que tenemos la definición de energía ahí, ya la pusimos, pero pues estamos recordándola. Una manifestación de la energía es la temperatura. No sabemos qué es calor y no sabemos tampoco qué es temperatura, pero vamos a ver sus definiciones para poderlas comparar y ver qué es calor y ver qué es temperatura. Vamos a ver lo que es la temperatura. La temperatura como una medida de la energía cinética promedio de las moléculas que constituyen un cuerpo. Fíjate que es temperatura como una medida de la energía cinética promedio de las moléculas que constituyen un cuerpo. Vamos a ver y vamos a explicar esa definición. La primera palabra que tenemos es medida. ¿Qué es una medida? Un valor numérico. Fíjate, un número. ¿Qué es energía cinética? Energía de movimiento. ¿Qué es promedio? Tú sabes que un promedio es la suma de varios números. Y viene la palabra moléculas. ¿Qué es una molécula? Bueno, te voy a explicar rápidamente para poder entender lo que se vio en Aprende en Casa también. Los cuerpos están constituidos por moléculas. Bueno, esas moléculas yo le llamo partículas. Partículas muy pequeñitas, ¿sí? Casi imperceptible al ojo humano, ¿sí? ¿Y en dónde están esas partículas? En todos los cuerpos. En todos los cuerpos, aunque no lo puedas ver, están en todos los cuerpos. ¿Quieres ver una partícula? Bueno, se puede ver, o sea, sí se pueden ver, pero nada más en ciertos momentos. ¿Quieres ver una partícula? Abre tu cortina de tu casa en una mañana. Espera que pase un rayo del sol, que pueda meterse un rayo del sol, ¿sí? Ya sea en tu recámara, ya sea en la sala, ya sea en el comedor. Y si tienes algún cojín, pégale o sacúdelo. Y vas a ver pequeñas partículas de polvo suspendidas en el aire. Esas son partículas, algo muy pequeñito. Bueno, esas partículas medio se pueden ver. Imagínate ahora, a esa partícula todavía sacarle tu pedacito es prácticamente imposible, pero bueno, todos los cuerpos están constituidos por partículas. Y esos cuerpos tienen materia. Y la materia en física está dividida en sólidos, en líquidos y en gases. Y ahí te pongo el dibujito de que es un sólido, de que es un líquido y de que es un gaseoso. Y podemos ver esas partículas, cómo están las partículas de ese sólido, cómo están las partículas de ese líquido y cómo están las partículas de ese gas. Eso no lo explicó en Aprende en Casa. Lo que sí te digo que esas partículas están relacionadas con la energía cinética, con la energía de movimiento. En un sólido las partículas están vibrando. Muchos dicen, los sólidos no se mueven. Bueno, sí se mueven. Sus partículas vibran. Y la vibración es un movimiento. En un líquido, las partículas están ligeramente separadas. Se están moviendo a través de todo el líquido. Y de un gas, no, las partículas son libres. Ahí están moviéndose por todos lados, ¿sí? Entonces, aunque no lo podamos ver, en los sólidos hay vibración, que es un movimiento. Entonces, recapitulo.
Las moléculas son las partículas de los cuerpos, ¿sí? Partículas, le vamos a llamar nosotros partículas. Y los cuerpos están constituidos por materia. Y esta materia se presenta en sólidos, en líquidos y gases, ¿sí? Y vuelvo a recapitular la definición de temperatura. La temperatura como una medida de la energía cinética promedio de las moléculas que constituyen un cuerpo, ¿sí? Entonces, estas moléculas o estas partículas es lo que forman todos los cuerpos. Así, a mayor energía cinética, mayor temperatura y viceversa. La energía cinética, que es la energía de movimiento, va a estar relacionada con la temperatura y va a haber una relación entre ellas dos. ¿Sale? Vamos a continuar. Cotidianamente usamos expresiones como hace frío o hace calor, o bien está caliente o está frío, para referirnos al clima o a la temperatura de los objetos. El tacto te puede ayudar a comparar cualitativamente la temperatura de dos cuerpos. Sin embargo, para medir la temperatura de manera precisa y objetiva, se utiliza un instrumento de medición llamado termómetro. El termómetro es el medio que nos va a decir o nos va a ayudar o nos va a auxiliar para saber la temperatura de los cuerpos. ¿Sí? Bueno, y una vez que sabemos que con el termómetro podemos medir la temperatura de los cuerpos, vuelvo yo a explicar. En clases, cuando me decían a mí, profe, me siento mal, parece que tengo temperatura. Y obviamente yo no tengo un termómetro en la mano. Iba yo hacia donde estaba la persona y le decía, ¿me permites tocarte? Con mi tacto voy a ver si tiene temperatura. Y recapitulo otra vez, pongo la definición de temperatura. Recuerden que es la medida de una energía cinética promedio de las moléculas que constituyen un cuerpo. Le decía yo, ¿te puedo tocar la cara? Me decía, no, pues sí, ya le tocaba yo el cachete. Y le decía, ¿te puedo tocar el brazo? Bueno, sí, y ya le tocaba yo el brazo. Y después, ¿me permites tocarte la pierna, o sea, la parte de abajo donde está el calcetín arribita? Y ya le tocaba yo a la pierna y me decía, no, y yo le decía, no, no tienes temperatura. Estás irritado, mas no tienes temperatura. ¿Por qué? Porque en su cuerpo está constituido por moléculas o partículas que son muy pequeñitas. Y si esa persona tiene temperatura, cuando yo le toco la cara, le toco las manos y le toco las piernas, y siento yo que su temperatura, o sea, se siente irritado, se siente caliente, las tres partes sí tiene temperatura, porque es una medida cinética promedio. Sus moléculas o sus partículas se están moviendo. Al incrementarse la temperatura de su cuerpo, se va a incrementar el movimiento de sus moléculas. Entonces, esa persona sí tiene temperatura. Pero cuando yo siento la cabeza caliente, los brazos, por lo regular las extremidades están frías, las sentimos frías. Entonces yo digo, no, esta persona no tiene temperatura. ¿Sale? Entonces recordemos bien la definición de temperatura. Es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas o partículas que constituyen un cuerpo. Bueno, y una vez que ya sabemos qué es temperatura, vamos a continuar con los textos. Dice, si ponemos en contacto un cuerpo caliente con otro frío, el material caliente le suministra energía en forma de calor al material frío. El flujo de energía se detiene cuando ambos cuerpos tienen la misma temperatura. Entonces decimos que ha alcanzado el equilibrio térmico del sistema. Dos sustancias cambian su volumen cuando cambia su temperatura. Bueno, está muy sencillo de explicar. En clase yo les digo y les cuento la historia de Paco y Pepe. Y les digo yo, Paco y Pepe les gusta el café. A uno le gusta el café frío, al otro le gusta el café caliente. Y una mañana mandaron a comprar sus cafés. Los dos, uno frío, uno caliente.
Y cuando llegaron los cafés, hagan de cuenta que los pusieron en un escritorio, los cafés, o el café caliente a un ladito, el café frío de otro lado, y ya lo pagaron y se fue la otra persona, ¿sí? Pero en ese momento que iban a agarrar sus cafés para comérselos, para tomárselos, bueno, comerse el frappé y tomarse el café, les dicen a estas personas, oye, el jefe te está hablando y hay una junta que, porque necesitas decir la contabilidad de la empresa, ¿no? Y en ese momento estas dos personas se tienen que ir a la junta, ni modo que se van a tomar sus cafés, ¿no? Ahí dejan los cafés. El café caliente va a actuar como un pequeño sol. Fíjate, el café caliente va a actuar como un pequeño sol. Al estar tan caliente, toda esa energía que tiene absorbida la va a empezar a sacar en forma de calor. El café frío va a actuar como la tierra, va a absorber esa energía, la va a absorber. Mientras que uno la saca, el otro la absorbe, ¿sí? ¿Cuándo va a parar esto? Cuando los dos cuerpos igualen sus temperaturas. Como están cercas uno de otro, el café caliente va a actuar como sol, va a sacar esa energía en forma de calor y va a empezar a disminuir su temperatura, a bajarla. El café frío la va a absorber y ese café frío se va a deshacer, va a empezar a absorber esa temperatura. Y todo esto va a parar cuando exista un equilibrio térmico. El caliente baja su temperatura, el frío sube su temperatura y esto va a ceder o esto va a parar cuando los dos igualen sus temperaturas. Repito, esto cuando pones dos objetos con diferentes temperaturas. Y debe de existir esto que se le llama equilibrio térmico.